Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde ustedes me estén viendo. Hoy tenemos un tema de bastante importancia. ¿Cuál es bastante importancia? Cuando usted esté pasando por luchas, pruebas y aflicciones, ese es Dios. Ese es Dios que te está pasando por luchas y pruebas y aflicciones y tribulaciones. Ese es Dios. Pero en veces eres tú. Vamos a probar eso por la palabra del Señor. En Deuteronomio 8:2 dice: acuérdense de todo el camino que el Señor Dios les hizo recorrer en el desierto, en 40 años, para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos, para saber si iban a cumplir, sí o no, sus mandamientos. Dios sacó el pueblo de Israel y los pasó por un desierto para primero a humillarlo. Porque la palabra dice que los activos, Dios los humilla. Y la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo terco. Y Dios los sacó del desierto para humillarlo. Y después para conocer sus pensamientos. Para ver si se iban a guardar, sí o no, los mandamientos del Señor. ¿Me entendiste? Ese es el Señor que te aflige. Para ver qué tienes tú en tu corazón. Ahora mira otro hombre justo que aparece en la Biblia, Job. Job era varón justo, eso lo dice la Biblia, que él era un varón justo y piadoso, y que ayunaba y oraba, y se metía en sacrificio por su familia. Pero su familia se daba la vista gorda de hacer fiesta, andar haciendo lo que sea, y eran malos. Eran malos. Entonces Job, viendo eso, afligía su alma por sus hijos, hacía sacrificio por sus hijos, y sus hijos dándose la vista gorda. Hasta que vino Dios, le empezó a quitar sus hijos. Le puso a su esposa en contra. Le puso a su amigo en contra. Le quitó los animales. Le quitó todo y de paso le dio una enfermedad. Permitió todo eso, que le diera todo eso. ¿Para qué? Para que Job conociera al Dios verdadero. Porque dice Job en la palabra de Dios, que dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa eso? Que él creía en Dios a la manera de él, el sacrificio, el de hacer bien, el enseñar, en hacer obras de justicia, pero no conocía verdaderamente quién era Dios. Cuando pasó por esta soledad, que quedó solo, sin amigos, sin hijos, sin nada, dijo que de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa eso? Que él conoció al Dios verdadero, que el Dios verdadero era su sanador, que era su protector, que aunque le quitó todas las cosas y él aguantó todo eso, Dios lo volvió a bendecir. Porque cuando tú estás solo, Él quiso enseñarle que Él es el todo. ¿Me entendiste? Porque hay mucha gente que dice: ay, fulano me abandonó en el momento más difícil. Y eso que yo lo ayudé, decimos nosotros, y eso que yo lo ayudé. No reclames en eso. Eso lo permitió Dios para que tú vieras que tú en tu soledad tenías al ser más importante, a Dios luchando por ti, para que tú lo conocieras y Él te bendijera. Mira a José. José fue vendido por sus hermanos. José fue preso. José fue humillado por sus hermanos, por la familia, por el rey. Y dice la palabra de Dios que cuando él llegó al trono, que su familia se regocijó con él, él le dijo: no vayan a pelear por el camino, porque esto lo permitió Dios, que me hicieron ustedes, esto lo permitió Dios para que se salvara el pueblo de Israel. O sea, Dios permitió toda esa aflicción que le pasó a José para salvar el pueblo de Israel. Por eso es que cuando tú tengas aflicciones, di gracias Dios. Cuando tú te sientas solo, que te abandonó fulano, te abandonó la mujer, te abandonaron los hijos, te abandonó el amigo, te abandonó el vecino, dale gloria a Dios, porque tienes al más importante, que se llama Dios, que es tu protector, que es tu redentor, que es el que te guarda, que es el que te sana. Él quiere que tú lo conozcas. Y si eres altivo, bueno, Él te va a humillar para que tú lo conozcas. Ahora mira bien, Jesucristo dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él también sintió ese desespero de ser desamparado por Dios. ¿Me entendiste? Entonces Él también sufrió, padeció todas esas aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. Que se haga tu voluntad, Padre, más no la mía. Jesucristo sabía que todas esas aflicciones que Él iba a tener y todo ese dolor, todo ese sufrimiento, Él sabía que era parte del Señor. ¿Entienden? Entonces este es un consejo muy grande. Este tema se trata que cuando estés en aflicción y en luchas y en pruebas, es Dios que lo permitió. Es Dios que lo permitió. Y es bueno que tú vengas y veas la gloria de Dios, que tú veas que te dejó solo fulano, te dejó solo perencejo, como lo hizo Job. Perdió todos los bienes y después te des cuenta: Él es mi redentor.
Él es mi promesa, Él es mi sanidad, porque Dios volvió a sanar a Job, le multiplicó los bienes, amén. Y dice la palabra de Dios que después que Dios pasó al pueblo de Israel por el desierto, lo llevó a la tierra prometida, porque vio, ya venía esa generación quedando la que renegó, y llegó al propio pueblo. O sea, Dios lo venía transformando y moldeando hasta dejarlo al molde de Él, amén. Mira el apóstol Pablo. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo, Dios lo llamó con un propósito para que él padeciera los padecimientos a causa de la palabra del Señor. ¿Por qué Pablo sufrió? Por la palabra del Señor. Y todos los apóstoles sufrieron. Cuando a ti te digan en una campaña, acepta a Cristo como tu Salvador, porque te vas a hacer feliz, vas a hacer esto. No, que no te hagan promesas de esas. Porque la palabra de Dios dice que tú vas a ser probado en luchas, en pruebas, en aflicciones, para probar tu corazón. La palabra de Dios dice que serás probado en hambre, en desnudez, en abundancia también, porque también en la abundancia las personas se vuelven arrogantes cuando tienen y se olvidan del Señor. La palabra del Señor dice que aquellas personas que se enaltecen, Dios lo humilla. Entonces Dios te va a probar en la abundancia, en la tristeza, en la riqueza, en todas las cosas para que tú lo puedas conocer a Él, amén. Entender que de Él vienen todas las cosas, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, eso era de Él, es el nombre de Dios glorificado, amén. Entonces Dios lo que quiere es que tú entiendas que Él es tu ayudador, que es tu protector. José entendió esto clarito, José lo entendió clarito, José le dijo a su hermano, no vayan a contender a causa de lo que ustedes me hicieron, no, porque esto lo permitió Dios para que se salvara una nación completa. Imagínate tú, para salvar una nación completa. Cuando Dios te mete a ti un propósito, es para hacer algo, para salvar tu familia, para salvar tu casa, para salvarte a ti, para salvar a multitudes de personas, como lo estamos haciendo hoy aquí, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, ya que hemos pasado muchas cosas, muchas pruebas, muchas angustias, muchas lamentaciones, y Dios nos ha moldeado para predicar este mensaje del Evangelio, de las aflicciones, que hemos pasado aflicciones, luchas, pruebas, en el caminar del Evangelio. El caminar del Evangelio no es el camino de rosa, pero tampoco es camino de espina. ¿Por qué no es camino de espina? Porque depende de ti. Dios te va a pasar por prueba, pero si tú eres terco, vas a seguir pasando por prueba. Si tú eres una persona negligente, también vas a pasar por prueba. Si vas a ser una persona que no multiplica los dones, también vas a seguir pasando por prueba. La palabra de Dios es clara. En el Señor, cuando tú llegas a los caminos del Señor, Dios te va a poner todas las pruebas que sean necesarias para moldear tu mente, para moldear tu corazón, amén, y para hacer grandes cosas en tu vida. Por eso es que la palabra de Dios dice que no puedes ser una persona neófita en la palabra del Señor, que no haya pasado, que no haya tenido vivencia, porque ¿cómo enseñas tú de lo que tú no vives? ¿Cómo enseñas tú si tú no sabes qué es el frío? ¿Cómo enseñas tú lo del frío? ¿Cómo sabes tú del calor? ¿Cómo sabes tú del hambre si tú no has pasado hambre? Entonces Dios te mete en todas estas cosas para que tú puedas enseñarle a una persona distintas formas de que Dios te va a pasar. En la pérdida de tu matrimonio, en la soledad de tus hijos, en esto, en lo otro. Dios, en esas pérdidas, Dios te va a moldear a ti para que tú enseñes a otro, le extiendas la mano a otra persona, para que esa persona se fortalezca. Porque hay personas que pasan pruebas y luchas y el enemigo los lleva a la muerte. Se ahorcan, se trauman. Les da melancolía, otros caen en los vicios, otros caen en el aguardiente, porque pasaron una prueba que ellos vieron que era muy grande y cayeron en distintas cosas, y unos que llegan hasta la muerte. Entonces esas personas, estamos nosotros capacitados, que conocemos la palabra de Dios y que Dios nos ha pasado por todos esos procesos que Dios nos ha pasado para tenderle la mano. No, yo también pasé por ahí, pero si no fuese sido por Dios, fuera sido diferente. Dios me salvó, Dios me libró, y le das aquella palabra de aliento y te pone Dios ahí con esa palabra de fortaleza para ayudar a cualquier persona. Para eso es que Cristo nos preparó un ejército en la tierra para libertar de las tinieblas a las personas y hacerlos entender que solo Dios es el que nos hace falta, porque solamente Dios es el que nos ayuda en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra soledad, y para todas las cosas es Dios. Por eso es que Dios dice que cuando ustedes tengan en Israel, cuando Él habló con el pueblo de Israel, le dijo que cuando ustedes prosperen en la tierra que yo les voy a dar, en caballo, en comida, en hacienda, no vayan a decir que de su mano ha salido la riqueza, sino de mí, del Señor su Dios, que los he bendecido en abundancia. O sea, que acuérdense de mí para que no se enaltezcan. Amén. Que todo lo que tú tengas,
es porque Dios lo permitió, pero vas a pasar por pruebas, pero depende de ti cómo salir de esas pruebas. Si tú pones a Dios siempre de primero, bueno, esta prueba la estoy pasando, gracias Señor, yo sé que tú me vas a hacer más adelante, pero si te pones terco a renegar de Él, pasas como el pueblo de Israel, 40 años dando vuelta en el desierto, hasta que ya Dios ha moldeado a los más pequeños. ¿Qué significa lo más pequeño? A lo más pequeño de ti. A lo más pequeño de ti que tenías bueno ahí en tu mente y en tu corazón, eso lo moldeó Él y sacó todo lo viejo, todo lo malo. Por eso es que dice que todos los viejos se quedaron muertos en el desierto. ¿Qué es todo lo viejo? Todo lo viejo que traes tú, arrastrando de familia, arrastrando de pasado, arrastrando de decepciones. Dios te quita todo eso, te mata todo lo viejo y de lo más pequeño que tienes tú, de lo que te queda ahí, hace una gran gema, una gran oro, porque es necesario que el varón de Dios sea probado en el fuego del sufrimiento, porque el oro es probado en el fuego y el varón de Dios probado en el fuego del sufrimiento. Esa es una bendición. Y tienes una promesa de parte del Señor que está en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que los que vencieren, Dios le dará la corona de la vida. O sea, si tú llegas a vencer todas estas cosas, Dios te va a dar un premio, te va a premiar por estas cosas, nos va a premiar, porque me incluyo yo también, porque esto también es para mí, nos va a premiar con la corona de la vida. Mira lo que dice Santiago 1:12, dichoso el varón que soporta la prueba, porque después Dios le dará la corona de justicia. Amén. Nos vuelve a prometer Dios en la palabra, redundando sobre eso, de que cuando te metan a prueba, tienes que ser un varón agradecido, darle gloria a Dios, soportar esa prueba hasta sin hablar, calladito, dándole gracias a Dios. Yo sé que esto me va siempre dándote ánimo, pero nunca vayas a renegar, porque te va a seguir azotando el Señor. Entonces, cuando pases por luchas y pruebas, es de parte del Señor para sacar lo más bonito de ti. Lo más bonito de ti lo va a sacar Dios. Aunque tienes algo que lo más chiquitico que tenías dentro de ti, Dios lo va a moldear. Va a sacar todo lo viejo, como el pueblo de Israel que va a quedar muerto todo lo viejo atrás. Y los más pequeños fueron los que pasaron para la tierra prometida. Bueno, lo más pequeño de ti, eso lo va a moldear Dios para que pase a ver el reino de Dios y ser coronado, como lo dice el Apocalipsis. La corona de la vida. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Yo espero que me sigan apoyando y para seguir en oración por mí y yo por ustedes a través de las redes sociales, para seguir llevando el mensaje del Evangelio con amor y con verdad y con justicia. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Espero que los amo en el nombre del Señor. Amén.